Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que estés chido, que estés chévere. Y pues bueno, nuevamente Luis Manuel HC en otro domingo más compartiendo pues la bebida. Salud. Si no tienes todavía ninguna bebida, por favor, siéntate, ponte cómodo, acuéstate, como sea que quieras disfrutar este contenido. Este, y pues bueno, hemos llegado al capítulo número 13 de. En sí esta es la segunda temporada, pero en total son 13 episodios de podcast. Y como tú sabes, pues bueno, el 13 es un número eh, divino. De hecho, es tan divino que no sé si sabías algunos edificios. mm, ten- Tenía el dato de que en sí todos los edificios, pero sí hay edificios que tienen pisos 13. Hay algunos edificios que en general no tienen piso 13, que después del 12 se saltan al 14 porque el 13 es un número divino. Pero bueno, en fin. Como es un número divino, pues quería tocar especialmente este tema, que es como lo que ya estás checando en el título. Pero antes de llegar a eso, me gustaría contarte que después de grabar el episodio pasado, no sé si ya lo checaste, de mi experiencia utilizando Randonáutica. Exactamente después de grabar el episodio, el güey al que le hacía alusión como mierdino, me parece, se puso en contacto conmigo y me dijo, güey, vamos a vernos, te necesito ver porque te quiero contar algo y bla, bla, bla. El chiste es de que exactamente al día siguiente, o sea, fui a verlo. Y justamente me estaba diciendo que había soñado algo raro, estaba soñando que estábamos en el trabajo supuestamente y que habían dos personas más que no conocía que eran albinas. Entonces, yo normal, yo trabajando, pero él sí se le hacía demasiado raro. Para no hacerles el cuento largo, él escuchó o había visto que uno de sus familiares se estaba tratando de comunicar con él, un familiar ya fallecido. Me parece que se trató de comunicar telefónicamente o le mandó un mensaje, algo por el estilo. No, la verdad es que no recuerdo bien, ya pasó hace unos 2 días. Y el chiste es que después de que él se dio cuenta de que tanto en su sueño como en la realidad ese familiar ya había fallecido, se le empezó a poner como que la situación rara, incluso me dijo que había llorado, no me expresó tanto lo que sentía dentro de su sueño, pero que sí había sido algo demasiado impactante porque estaba sintiendo cosas como que muy raras y aparte, pues lo visual pues no ayudaba. Y en eso yo le dije, oye, güey, necesito que vengas. Así como él me llamó, yo en su sueño lo llamé. Le dije, necesito que vengas. Y supuestamente en mi casa, en la cocina había una grieta en medio de la nada, o sea, una grieta. Y según esto, a grandes rasgos era un portal hacia otra dimensión, pero eso se lo empezó a explicar las personas albinas con las que estaba soñando. Estaba diciendo que estas personas de repente metieron los dedos dentro de esa grieta y la hicieron más grande, la hicieron ancha para que pudiéramos pasar y que se veía prácticamente como un hoyo sin fondo y que decían, pueden venir, está muy chido acá y la fregada, pero si vienen ya no regresarán, o sea, va a ser muy difícil que regresen a esta realidad, por así decirlo. Se supone eran como viajeros de otra dimensión o algo por el estilo. El chiste es de que por el shock que ya tenía este güey, no se animó a entrar. Y supuestamente en su sueño yo sí me animé a entrar y le dije, güey, no mames, está muy chido, por favor ven y la fregada. A lo que él dijo, va, órale. Se metió en la grieta y en ese pasillo comenzó a ver que podía viajar entre el tiempo. Entonces llegó a ver, según el dinosaurios, empezó a ver pues muchos paisajes muy bonitos que le traían calma, que le traían alivio y despertó. Él
me estaba contando todo esto como que con mucha euforia, como que con mucha energía. Y justamente yo nada más lo estaba escuchando. Él remató con, oye, desde que utilizamos randonáutica siento cosas raras. Y ese siento cosas raras es, siento que todo el mundo me observa. Siento que todo el mundo me ve, siento que pues, no sé, no estoy tranquilo, siento que alguien viene. Y es así como, bueno, yo al principio pues no le decía ni que estaba bien ni que estaba mal, o sea, yo solamente lo estaba escuchando. Salud. A lo que él me dijo, es que sí siento cosas raras y sabes, eh, creo tener o quiero sentir un llamado, algo me está llamando a que vayamos al pozo de aquella casa. Y le dije, ¿cuál pozo, güey? Me dijo, al pozo de la primera ubicación de la primera vez de cuando utilizamos randonáutica. Y yo no me acordaba. Y en efecto, de hecho en el capítulo pasado se los digo, o bueno, te lo digo, nos mandó a un terreno donde había muchas casas deshabitadas en obra negra. Y en una de esas casas, casualmente, era un cuarto que será como de unos 4 por 4 metros aproximadamente. Pero justamente esa habitación es donde nos había mandado. Y en esa habitación había candado. Nosotros nos asomamos y no había otra cosa más que un pozo. Yo no me acordaba que existía ese pozo. De hecho, yo ni siquiera me alcancé a asomar por lo que les dije en el episodio pasado. O sea, es allanar una casa, no podemos ni forzar la entrada, ni quitar el candado, ni mucho menos. Entonces decidimos explorar alrededor. Pero bueno, retomando. Este güey me dice, necesitamos ir, algo me dice que necesitamos regresar, que necesitamos ir, pero los cuatro. En el primer viaje, nada más íbamos cuatro, de hecho en el primero y en el segundo. Y me dice, ¿no has tenido contacto con esos otros dos güeyes? Y yo le digo, no, no los he visto, no los he topado, pero pues estaría raro, ¿no? O sea, que también contaran que se sienten raros como si algo cargaran. Y él casualmente me dice, no, sí, es que yo sí siento que alguien, que todas las personas me están viendo, que me observan, como que, no sé. Y justamente unos días antes de grabar el episodio de mi experiencia con Randonáutica, eh, habíamos tenido cierto, bueno, ¿cómo decirlo? Eh, un ser querido cercano decía que se sentía muy mal en cuanto a la cabeza, que se sentía pesado, abochornado, que se sentía de malas. Independientemente de que si creas o no, le, eh, pues se escucha esta historia, ¿no? O sea, le hicimos una limpia con un huevo, con ruda, y, y yo nunca antes había visto un huevo con tantos hilos tan denso, tan pesado y con tantas burbujas. O sea, realmente eh, esa persona iba cargando mucha, mucha energía. A lo que yo también dije, o sea, si esta persona, o sea, compartimos casi, casi habitación, ¿no? Si esta persona tiene tanta cosa encima, me imagino que yo también. Yo me hice la limpia, no, no pasó nada. Y te cuento esto porque justamente me estaba comentando mi Erdino que él se sentía de esa manera, como que malas, como que enojado, como que se sentía perseguido y, y dice que fue desde que utilizamos Randonáutica, que justamente en el pozo se le pegó eso. Y yo le dije que pues, prácticamente yo no me había sentido así, que yo de hecho no siento nada de eso, que yo estoy bien, que incluso me hice una limpia y pues que todo bien, o sea, hasta
desperdicié un huevo, ¿no? O sea, mejor me lo hubiera comido. Y él me dijo, ¿qué tal si también lo traes tú o lo traías tú? Y al momento de llegar a tu casa se le pegó a alguien más, a un ser querido o a alguien que estuviera cerca de ti. Y dije, posiblemente sí. Y es ahí donde me acordé de lo del huevo que te acabo de comentar. O sea, nunca antes había visto un huevo tan denso, tan turbio. No sé cómo podría describirlo. Pero bueno, retomando. Esta persona mierdino estaba muy clavada en el sentido de vamos a reunirnos, vamos a ir otra vez, ¿qué podría pasar? Vamos, pues ahora sí que inclusive si se puede armados, ¿no? O vamos, eh, dice que él siente que ahí podríamos encontrar una respuesta. Después de platicar de pendejada y media, y para no hacerte el cuento más largo, porque pues bueno, esto lo debía haber tocado antes, porque incluso le dije, güey, no mames, o sea, me hubieras contado esto ayer grabé el episodio de Randonáutica y me dijo, ay, güey, no mames, pues hacemos una segunda parte, lo que sea, bla, bla. El chiste es de que ese mismo día, en la tarde, traté de contactar a las otras dos personas y solo pude contactar a una. Y eh, no llegué directamente a preguntarle, oye, ¿te has sentido raro desde la última vez que fuimos a Randonáutica o de la primera vez? Porque sí iba a ver como que muy obvio, inclusive las personas tienden a sugestionarse más en este país, ¿no? Que creemos mucho en fantasmas, en brujas y en esas cosas. Salud. Y poco a poco fue saliendo la conversación. Eh, Cabe recalcar que pues ahí ya no estaba Mierdino, o sea, con Mierdino traté lo que se tenía que tratar, estuvimos ahí platicando, estuvimos ahí echando la cheve un rato y después me fui a buscar a estas otras dos personas, no pude localizar a una y la otra me estaba comentando, o sea, como te comento, o sea, sin quererle implantar alguna idea o algo por el estilo, así como que poco a poco surgió la plática y me dijo que él también, o sea, que él se siente observado, que él prácticamente hasta se siente perseguido, abochornado, que de repente siente que todas las personas se le quedan viendo y que inclusive ha hecho pruebas donde, no sé, va a cargar gasolina o algo por el estilo y en ese lapso de su casa a la gasolinera o de la gasolinera al trabajo o etc siempre las personas que van caminando a su alrededor o las personas que están en algún tipo de puesto de comida en la calle dejan de hacer lo que están haciendo para voltearlo a ver, nada más para observarlo. Y, y pues yo le dije, ¿y qué crees que sea? ¿O por qué crees que te pase? Y él simplemente dice, bueno, trato de no tomar mucha importancia a esas cosas, pero pues bueno, ahora sí que cada quien después se me pasó por la mente, o sea, estaría muy cagado, güey, que, que la cuarta persona que fue a Randonáutica se haya, no sé, suicidado porque escuchaba voces o porque se sentía observado, cosas por el estilo. No hemos tenido contacto con ellos, pero pues, güey, o sea, si estás viendo esto, pues vamos a intentar ir. ¿Qué dices? Y esta vez sí lo documentamos. Pero bueno, eh, ahora sí, para entrar de lleno a este tema de mi primera experiencia con LSD, quiero recalcar ciertos puntos. Salud. No quiero incitar a nadie a que consuma ningún tipo de sustancia o que actúe de ciertas formas. Esto es simplemente para informar, es meramente informativo y principalmente para entretener. Entonces, si tú lo vas a probar, es bajo tu responsabilidad, es bajo tus propios riesgos. Investiga antes de hacer una pendejada y debes de ser, o sea, sí o sí mayor de edad. Yo decidí utilizar esto y ahorita te explico por qué. Pero sí quiero aclarar que no se le está glorificando a nada, no se te está haciendo un llamado, ni te estoy tratando de convencer, no, esto es simplemente una anécdota, es para que tú sepas
solamente mi experiencia. Si no quieres, allá tengo más episodios, más podcasts y pues bueno. Ahora, quiero adentrarme principalmente en, en cómo fue la trayectoria que desembocó en por qué lo probé, por qué lo quise probar y demás, ¿ok? Eh, a grandes rasgos, salud. Mi familia, y principalmente yo en sus entonces, era una persona que satanizaba mucho el alcohol, el consumo de alcohol, debido a que, bueno, mi abuelo cuando tomaba era violento, perdía la conciencia, pues era el típico mala copa que te encuentras en las fiestas. Y pues prácticamente le pasaba casi lo mismo a mi papá. De hecho, pues bueno, actualmente ya se podría decir que está superando esa adicción. Y todos, o sea, todos te dicen eso, ¿no? Cuando eres niño, es que si tomas eso te vas a enganchar y de ahí ya valió verga tu vida, ya, o sea, satanizan de una forma muy negativa el alcohol. Y yo lo hacía también porque yo decía, yo no quiero quedar ni como mi abuelo, ni como mi papá. Yo veía muchas cosas negativas dentro de ese círculo, ¿no? Y principalmente porque eran viciosos. O sea, era de que lo necesito, lo necesito, lo necesito para sentirme bien, para sentirme feliz. Y es así como que, híjoles, realmente es tan adictivo lo que es la droga, el alcohol y demás. Muchas veces pues acompañé inclusive a compañeros ya grandes, o sea, yo ya tenía 17, 18 años, acompañé a compañeros de la escuela por una cerveza sin yo tomar, y aún así se me regañaba, se me reprendía de que no, tú lo tienes en la sangre y si tomas te vas a enganchar, vas a valer verga en la vida y bla, bla, bla. Es por eso que empecé a tomar ya cuando trabajaba, o sea, cuando ya empecé a trabajar yo, eh, y mi mismo dinero y mi mismo tiempo y ya cuando yo me vestía y me calzaba, ya era así como que bueno, ya soy mayor de edad, ya conozco ciertos parámetros, no voy a hacer pendejadas, vamos a probarlo, ¿no? Al principio pues probándolo, pues nada más eran en ocasiones muy especiales, es por eso que en estos podcasts no estoy incitando a que beban, pero, o sea, finalmente yo lo considero una ocasión especial. Yo solo tomo en ocasiones especiales de, pues vaya, que yo considero importantes, que es más que nada para compartir con los demás. Y um, después de enterarme que el alcohol, pues bueno, vaya, en mí no era nocivo, que no lo necesitaba para ser feliz y que no me había enganchado tanto, decidí en ser, pues, hacer distintas pruebas para no sabría cómo explicarte, si para tantear, para checar cuál era mi límite, etc. Bueno, el chiste es de que en una ocasión me predispuse a beber, a beber, a beber, a beber con mucho, bueno, con distintos tipos de alcoholes, o sea, bebí y bebí y bebí y todo bien. Por eso salud. Después el siguiente paso yo creía, o sea, como el alcohol no me hizo nada, creía que todas las demás drogas pues eran lo mismo. Y dije, ¿por qué no ser un conejillo de indias, vaya, para yo empezar a desmentir estas cosas? eh, y pues eso, o sea, desmentir las cosas. Y dije, bueno, a ver, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso también lo tengo reservado para un próximo video, que es con la marihuana. Pero igual con la marihuana todo bien, todo chido, relax. Eh,
aquí la situación es que, bueno, yo no soy una persona ni religiosa, no soy una persona que haya estudiado demasiado, bueno, que haya estudiado principalmente ni filosofía, ni haya indagado demasiado en lo que es la psicología o en otras materias. O sea, yo era una persona como que muy desprendida, que inclusive, pues, no sé cómo llamarlo, una persona promedio, vaya. Eh, Recalcando esto, había un compañero que me decía mucho sobre los efectos del LSD. Este compañero, pues, o sea, ahora que ya lo viví me sorprende cómo sigue cuerdo porque es una persona que desde muy, muy, muy pequeño ha estado en contacto con todo este tipo de drogas. Estamos hablando de que desde los 12 13 años ya se inyectaba, ya se metía dosis altas de LSD, de peyote, de DMT, o sea, era, no me acuerdo cómo se describía él, era como un psiconauta, algo así, una palabra así había utilizado él. No quiero cagarla, así que, bueno, el chiste es de que esta persona me había comentado una que otra historia que se me había hecho, pues, cagada. En el sentido de que había personas que veían que cómo se distorsionaba muy muy cabrón su entorno, en el sentido de que alcanzaban a ver cómo estaban en la selva o cómo eh, podían ver a otras personas, personas que existían, que no existían, personas ya muertas, o sea, veían un buen de cosas y distorsionaban su realidad muy, muy cañón. Y yo le dije a este güey, oye, pues, me gustaría probar eso, porque lo mismo decían de la marihuana hasta cierto punto. Decían que hasta donde he investigado, la marihuana se considera hasta cierto punto un alucinógeno. Alguien, una droga que te hace alterar tu perspectiva. Y realmente nada. Entonces dije, pues es quizá hora de probar algo ya más fuerte. No le quise jugar tanto al verga. Dije, ¿cuál es la dosis mínima? Si tú ya has tenido experiencias, pues sabrás que es en micras. Y, o sea, es tan potente la sustancia que se tiene que medir en pequeño, de pequeño, de pequeño. Y entonces dije, bueno, ¿cuál es el mínimo? Esta persona solo conseguía cuadritos de 75 micras. Pero, pues, o sea, para él ya era nada, ¿no? Eh, entonces me dijo, en tu cumpleaños te lo regalo, ¿te parece? Yo así como que, pues encantado, a ver si sí, ahora sí que le quiero sobar los huevos al toro un rato, salud, y a ver qué pasa, ¿no? El día, ese día, cabe recalcar que yo no investigué de nada, o sea, literalmente no investigué nada de qué es lo que podría pasar, o sea, de cosas que deberías de prever. De hecho, en varios videos que puedas llegar a ver en internet sobre este tema, a veces te dicen que tengas a la mano jugo de naranja y otras sustancias para que si sientes que te vas muy, 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 muy cabrón, pues para que tengas eso y eso como que eh, pues para que te regrese a la realidad, por así decirlo. Bueno, pues yo no me había percatado de nada, o sea, yo no investigué nada, ni efectos secundarios, ni mucho menos. Inclusive, pues yo creía que era algo menos nocivo bueno, no investigué nada, pa' pronto. Llegó el día, me dijo, me dijo esta persona, vamos a llamarle, mmm, ¿cómo se llama el de qué pasó ayer? Chao, 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 chao. Es que se parece un chingo ese güey. Pero bueno, me dijo chao.
Em, cómetelo, bueno, o sea, póntelo en la lengua, es cartón, no te vas a ver a nada, eh, no vas a sentir nada, no va a oler a nada. Póntelo en la lengua y velo raspando con los dientes hasta que se disuelva y todo te lo tomas. O te comes tu saliva, o lo que sea. Entonces, él a lo mucho que me previno fue, hazlo temprano porque prácticamente no vas a dormir. O sea, me había dicho que en sí los efectos del LSD duraban alrededor de unas horas. Inclusive podría llegar a, o sea, de alrededor de 5 a 8 horas, a 10 horas, 24 horas. A lo que después investigué y no es cierto, o sea, dependiendo de la dosis, porque inclusive hay dosis que te puede llegar a durar días. O sea, imagínate días en el viaje, o sea, está muy cabrón. Y dije, bueno, órale, me lo tomo temprano. Y dije, voy a llevar una bitácora. Esta libreta estaba nueva. Nueva, 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 totalmente. O sea, ahorita hojas arrancadas. No sé si puedes apreciar, la llegué a morder. La estrujé, la maltraté. Y aquí tengo supuestamente mi bitácora. Lo ingerí a las 12 pm. Le puse, entró. Todo bien, todo normal. Y mientras entró, yo no me sentía ni angustiado ni alterado. Ahora sí que yo no sabía pues nada, literalmente nada. Yo estaba como que con expectativas realmente bajas. 11:10 se deshizo. O sea, 10 minutos de estar tomándote la saliva con esa sustancia. 12:25 todo bien. Hasta eso yo sentía que no iba a pegar. Y jugando con Chao, le dije, ahí vienen, ahí vienen. Y me puse contra la puerta y le estaba diciendo, ahí vienen, son un chingo de gallinas y vienen por nosotros. Y ese güey me dice, no, 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 ni le juegues, porque ahorita que si estés así, y así como que, ya, ya, o sea, no va a pasar nada. En ese lapso estábamos fumando, éramos 4 personas, me parece, uno, dos, tres, cuatro. Dos de esas personas, o sea, una era Chao, otra era un güey que pasó totalmente desapercibido en todo el viaje. Eh, y la tercera persona, eh, bueno, la cuarta persona más bien, era una mujer que con la que no le tenía como que mucha confianza, o sea, no era de mi círculo social de amigos. Eh, nos conocíamos demasiado poco, pero pues dije, órale, o sea, voy a estar bien, voy a estar en pie y bla, bla, bla. Entonces, a esa mujer vamos a llamarla que sea Laura. Laura, todo relax. De hecho, no le tuve tanta desconfianza porque ella no se drogaba. Este, y durante esa estancia, o sea, durante la de 12 a 1, estuvimos fumando para supuestamente tronar el efecto y demás. Entonces, dentro del efecto, este, Laura se horneó y sí se estaba espantando, no sé de qué se estaba espantando, como que veía cosas en el suelo, como si fueran ratones o cosas así, porque alzaba los pies, las piernas. Y en eso, el güey que te digo que pasó desapercibido, empezó, ¡ay! Y ella también como que en su viaje como que sintió esa euforia y también gritó de que ¡ay! Y entonces ya poco a poco empezamos a seguirle el cotorreo y también empezamos ¡ay! Y así como que hubo momentos en los que sentías como venía la euforia sola.
Entonces ya ahí tenías a tres cabrones gritando en una habitación, ¿no? ¡Ay! Y gritando así a tope. De hecho, aquí está escrito. A ver. Censuré el nombre. Pero bueno, dice 12:40. Ah, bueno, antes, 12:30. Ya me estaba sintiendo mareado y con un poco de ansiedad. Estaba sintiendo un cosquilleo y nervios. O sea, ya es ahí cuando comienza como que ese algo de que ya está llegando, ya está llegando. Y en eso, 12:40, Laura creyó que estábamos en la montaña rusa. Yo no sentía que estuviéramos en la montaña rusa. De hecho, eso ni siquiera lo escribí yo, lo escribió la tercera persona que pasó desapercibida. Ellos, yo creo, sintieron que estaban en la montaña rusa. Yo realmente lo que estaba sintiendo es que estábamos dentro de un elevador, porque principalmente era una habitación relativamente pequeña y que ese elevador de repente de arriba se desprendía. Entonces sentías el jalón hacia abajo. Estaba gracioso porque sí sentía ese vacío, ese hueco como cuando caes, no sé, en alguna montaña rusa cuando caes y sientes ese hueco, ese cosquillo en los piecitos. Yo lo estaba sintiendo, pero porque sentía que el ascensor caía hacia abajo, ¿no? Bueno, o sea, entonces yo también le seguía diciendo, ¡ay! ¡Ay! Y se sentía así como que yo ponía tenso todo mi estómago y demás. Y ya después, ella dijo, bueno, ok, ya sé que esto no es real, vamos a empezar a calmarnos y la chingada. El otro güey, pues también, o sea, el güey que pasó desapercibido ese día no quiso ni fumar, ni tomar, ni mucho menos meterse de chingadera y media. Tampoco, o sea, ese güey trató de estar lo más sano posible y demás. Y, pero ya traía callo, entonces no se horneó tan fácil. A diferencia de esta Laura. Laura sí, o sea, el hornazo le pegó. Y Chao ya tiene un chinguero de callo, o sea, ese güey, la marihuana no le hace nada, ahora sí que sepa yo qué tanta madre se mete. El chiste es de que, bueno, ya dejaron de jugar a eso. Y yo dije, ah, bueno, ok, sí, sí, ya estuvo muy, muy pendejo, muy inmaduro. Y oh, sorpresa, es ahí donde empezamos. En eso yo seguía sintiendo como mi estómago, mis órganos empezaron a contraer otra vez. Y sentí ese hueco de que sientes al momento de bajar de la montaña rusa y es así de que, ok, sí, ya, ¡ay! Y sentí ese vacío, como caía a la nada. Y ya decía, ok, ok, quizá mi cuerpo todavía no lo interpreta. Y otra vez sentía como caías al vacío. Ya a partir de ahí las cosas se empezaron a poner un tanto confusas. Eh, porque estábamos escuchando música, pero aparte me habían pedido que tocara canciones o algo así porque mi guitarra estaba pues, a la mano. La conecté y en chinga les estaba enseñando cómo se tocan algunas canciones pues, que me sé, cómo se tocan mis canciones. Y en eso puse como que efectos de eco antes de empezar a sentir el ¡ay! Este. Y ese eco en particular, como que se escuchaba mucho que estábamos en una nave espacial o en un submarino. Bueno, yo sentía que estábamos más en un submarino, o sea, que estábamos descendiendo al abismo. Y es que no lo estás viendo, o sea, hasta el momento yo no distorsionaba ninguna de las cosas que estaban alrededor, pero lo sentía. O sea, yo sabía que fuera de estas cuatro paredes había mar. Y un mar oscuro, denso, o sea, feo. Y yo sentía así como nos estaban bajando con el submarino. Principalmente porque estaba tocando así la guitarra, ¿no? Entonces, llegó un momento, no sé si se empezó a licuar mi cerebro, me empezaron a desconectar cables o algo por el estilo.
Y me quedé pues en la pendeja. O sea, literalmente yo no sabía ni qué esperar. Y, o sea, ya pasó tiempo. Voy a tratar de englobar todo, pero eh, según mis recuerdos, se me presentó un ente. Estuvo muy cagado porque después de tocar eso, de lo de esa madre, me senté bien y dije, o sea, y creo que después de eso empezamos a hacer lo de la montaña rusa y después ya cuando decía, bueno, ya estuvo bueno, seguía sintiendo eso. Y mientras seguía sintiendo cómo caía, se me presentó un ente. Bajó, literalmente bajó. Era inoloro, era invisible, o sea, vaya, era una clase de esfera brillante sin luz, o sea, era invisible. Pero yo sabía que estaba ahí, o sea, yo veía. Y se comunicaba conmigo telepáticamente. Y no me dijo al principio como que gran cosa, solo que, me dijo algo así como que, mm, ahora eres mi perra, ¿no? O sea, bien cagado porque yo decía, ay, yo ya me quiero bajar, ay, ya quiero dejar de sentir esto. Y en eso me dijo, no, ahora eres mío. Y en eso, ¡pum! Totalmente, o sea, estamos hablando de que un cuarto enorme, totalmente oscuro, aislado y demás. Yo, de madera, y veía así los hilos como punzaban. Y era, pues, tal cual, o sea, un títere. Y en eso, mientras yo me estaba acomodando como títere, seguía sintiendo el, ay, ay. O sea, seguía sintiendo la caída y cada vez era más profunda. Más, más profunda. Entonces, este, ya después de eso, o sea, este ente me empezó a manipular y agarró y me empezó a estrangular con mi propia mano. Y yo estaba, o sea, grete, así de que, pero no podía gritar mientras sentía que bajaba. O sea, me dejaban caer así al hueco, al vacío. Me estaban ahorcando y en eso ese ente empezó, o sea, vuelvo a lo mismo, no verbalizaba. Me hablaba mentalmente y me decía, eres mi perra, ahora eres mi perra. Y me empezaba a dar unos putazos, pero unos señores putazos, o sea, unos golpes con mis propias manos, pero literalmente, o sea, no lo estaba alucinando, literalmente me estaba pegando. Me estaba ahorcando, me estaba pegando y yo estaba gritando, ayúdenme, auxilio, por favor, paren esto. Y yo mentalmente estaba como que, ya, güey, ya, por favor, ya, dejemos de alucinar. Y y entonces seguía sintiendo que me caía y cada vez más abajo me caía. Y ahí es cuando empezó todo el viaje. O sea, a ver, no recuerdo bien cuál fue la secuencia, pero ya para la una, o sea, alcancé a escribir estoy mal. O sea, comencé a tener mucho de Braille, empecé a ver muchas figuras geométricas en todos los lugares, o sea, en las paredes salían a figuras, rectángulos, triángulos, el techo parecía como de agua, de repente, o sea, empecé a ver como que mucha luz, pero en un cuarto relativamente oscuro, empecé a ver una luz verdosa, o sea, como que todo se empezó así como que a distorsionar, empecé a perder totalmente el sentido de las cosas, o sea,
Ya no podía escribir, ya no podía hablar, mientras seguía sintiendo que caía al vacío, que me estaban ahorcando, yo sentía que estaba gritando eufóricamente y, y, y ese ente estaba ahí como que queriéndome maltratar, queriéndome hacer daño, porque inclusive, eh, o sea, mi percepción del tiempo ya se empezó como que a hacer así. De repente ya estaba sentado en el lugar donde empecé, un parpadeo y ya estaba sentado en otro lugar, un parpadeo y ya estaba sentado en otro lugar, y se empezó a distorsionar cada vez más y más y más, en el sentido de que de repente estaba normal, estaba hablando así con una persona y o sea, de jalón sentía como el regreso, ¡ah! Así, sentía el regreso, como si me hubieran puesto de reversa, de regreso, y de repente ya me estuviera ahorcando yo solito y estuviera gritando a todo pulmón de ¡ah! Yo, ¿qué pedo? ¿Por qué estoy gritando, no? Y seguía, o sea, todo el debraye. Empecé, pa' colmo, mm, no recuerdo muy bien la conversación de los demás. Le repito, éramos cuatro en total. Eh, Chao dijo, no pintó, no pintó, voy por otro. No, dijo, voy por ese reembolso. Entonces este güey se fue, nos dejó prácticamente a su amiga Laura. Estaba el otro güey que estaba bien, que estaba normal. Y en eso empecé a alucinar a tal grado de que me despedí, o sea, totalmente salí de mi cuerpo. O sea, yo veía tal cual como poco a poco me estaba desprendiendo porque empecé a ver como si me hubieran partido así a la mitad, o sea, verticalmente, y empecé a ver mi boca, o sea, desde tu perspectiva, ¿no? O sea, empecé a ver mi boca así articulando palabras, empecé a ver mi lengua cómo se movía, mis ojos cómo se movían, empecé a ver toda la carne que había dentro y yo veía así cómo se alejaba mi cuerpo, se alejaba, y entonces este ente lo que hizo es agarrarme así de, no sé si fue de la conciencia, de mi alma, de lo que sea, y me jaló. O sea, me dio un tirón culerísimo. O sea, me mandó literalmente, me sacó literalmente de la tierra, tal cual. Entonces, yo en todo ese tiempo, en ese proceso, sentía objetísimo, sentía así como una sensación de estar cayendo eternamente. O sea, cayendo, 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 mientras estoy gritando sin gritar, o sea, sentía como mi voz se desgastaba, mis cuerdas vocales se cansaban, sentía como me estaban ahorcando literalmente, o sea, yo no podía hacer nada. Y me sacó totalmente así de mi cuerpo y empezó como que este ente a jugar conmigo, o sea, él no tenía extremidades, pero aún así agarraba. Y yo ya era así como que una clase de plastilina. Yo estaba anormal, sentado, y de repente me agarraba y, o sea, me deformaba, me hacía así como una plastilina fea. Y después ya era pintura y me estaba cosiendo así. Y yo veía así tal cual como los muebles, las demás personas empezaban a hacer pintura y nos empezábamos a fusionar y demás. Y entonces eh, yo decía, ay, qué pedo. De repente, a ratos, caía, en mi cuerpo, porque realmente yo ya no estaba ahí, o sea, caía en mi cuerpo y yo ya no veía a alguien, ¿no? Y me empezaba a preocupar, decía, madres, ¿dónde está este güey? O sea, no, no sé qué está pasando, ¿no? Y de repente, o sea, estoy en mi cuerpo, por así decirlo, estoy en el presente, en la realidad. Y todavía me acuerdo que hasta Chau me dice, güey, dibuja lo que ves. Y yo volteé y dije, verga, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Qué? Se me olvidó agarrar una pluma. Después es que cuando pude agarrar una pluma dije, ¿qué verga estaba haciendo? ¿Qué iba a hacer?
Y luego volteaba y, o sea, había ocasiones en las que estábamos en un programa de televisión y todos estaban vestidos de vaqueros menos yo y luego volteaba y y estábamos en una clase de desierto, en un show de desierto, no, o sea, era un desierto desolado, no había paredes, o sea, solo había, me parece, dos paredes y estábamos sentados en los sillones, pero todo lo demás era desierto y se veía la infinidad de arena a los lados, en el infinito, y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y decía, ah, soy un, soy un, ah, soy un turista, soy un investigador. Llegué a pensar que era una clase de investigador o algo así. Y dije, sí, 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 sí. Este, que tengo que escribir, que tengo que escribir. Se me olvidó escribir. Y ahí es cuando puse, a la verga, estoy mal. Iba a poner estoy mal, pero ya no, o sea, me ganó. Rotundamente me ganó. Entonces, salud. Después, o sea, eso era ratos. Porque había ocasiones en las que otra vez me sacaba ese ente. Y yo creo que eh, para cuando me tranquilizaba, este, para cuando me tranquilizaba, este ente bajaba y me decía que es que no sabría cómo explicarlo, cómo verbalizarlo. O sea, me empezó a hablar sobre física, diciéndome tú, o no sé si, a ver, mm, en uno de esos, o sea, me dijo, tú eres el tiempo. Ajá. Quiero que entiendas que tú eres el tiempo, tú eres lo que transcurre así tal cual. Lo malo de ti, o más bien, eh, tú solo puedes vivir el tiempo linealmente, pero con esto tienes la posibilidad de viajar en el tiempo exponencialmente y a los alrededores. Y me empezó a enseñar de una manera con la experiencia, más allá de enseñármelo así como profesor en un pizarrón y demás, me lo enseñó tal cual, o sea, me dijo, acabo de detener el tiempo, o sea, tal cual, o sea, estaba congelado en un lugar lleno de engranes, o sea, ya no estaba ahí, o sea, estaba en un lugar lleno de engranes, o sea, a los lados había una cúpula, y yo me acuerdo que volteé y era una ingeniería tan exacta, tan perfecta, tan wow, o sea, te volaba literalmente la cabeza de decir, ¿cómo es posible que esto exista? Y yo veía a los demás, o sea, a los demás, y también estaban como quedando pensando mucho, estaban así. Cada uno estaba pensando en su lugar. Y a mí me decía, tú eres el tiempo, aquella persona es no sé qué cosa, aquella otra persona es no sé qué cosa, y la otra persona es la lógica. Y ustedes se alinean para que este momento exista. Y es así como que, ¿qué pedo, güey? ¿De qué me estás hablando? O sea, yo empecé, o sea, a repetir, entonces esto es el tiempo. Yo soy el tiempo. Y veía todos los engranes y demás. Y veía cómo esa cúpula se movía así. ¿Han visto, no sé si esos libros donde, por ejemplo, es una hoja, una sola hoja, pero está partida a la mitad? Y es el cuerpo de un cocodrilo, pero en la siguiente hoja está el cuerpo de un cochino. Entonces puedes poner mitad y mitad y ya puedes poner una cabeza de un cocodrilo en el cuerpo de un cochino. Algo así, una cúpula se empezó a mover y se empezó como que yo me empecé a mezclar con las demás personas y empezaba a ver, no sé, no veía gran cosa, o sea, más bien lo que entendía. Empecé a sentirme como parte de las cosas de la participación, empecé a sentirme unificado y en eso me dijo,
Ahorita, o sea, tú estás prácticamente en un viaje, estás en un auto hacia adelante, pero acabo de frenar ese auto y necesito que me acompañes al bosque que está así a las afueras. O sea, íbamos en una carretera, me bajé y ahora es correrle a lo desconocido. Y a mí me dio un chingo de miedo, pero no es algo, vaya, que yo, o sea, yo desde el primer momento, en el momento que yo sentí el vacío en mi estómago, es algo que yo ya quería controlar, yo desde ese momento ya me quería bajar. Y yo era de que no quiero, no quiero, no quiero, y esta madre me decía, pues, no sé qué quieras. Agarramos y empezamos a visitar las realidades paralelas. Empecé a verme, por ejemplo, eh, conviviendo con estas personas, pero de repente ya estaba sentado en otro lugar, o de repente ya estaba haciendo otra cosa, ya estaba en una realidad tocando la guitarra, en otra realidad estaba comiendo un chocolate, en otra realidad estábamos platicando X, ¿no? En general. Y, y empezamos así a brincar a los paralelos. Y ya después de que me quedó claro esa situación, es así de que, ok, ya viste los paralelos, vamos, o sea, no solamente es un lineal, no es solamente de aquí para allá. Y ahorita lo que te enseño es de aquí para allá. Pero también es de aquí, del punto que tú quieras, para arriba o para abajo o a los lados. O sea, me estaba viendo ver otras dimensiones. A lo que empecé a viajar entre los arribas y abajos o sea, se empezó a tornar la misma escena, pero cada vez más raro. O sea, es donde llegué a comprender por qué vi el desierto, por qué vi que todos utilizaban, todos eran maqueros menos yo. También llegué a ver, llegué a caer en un mundo donde todo era en reversa. Estaba bien cagado. Estaba muy cabrón. Caí caminando de reversa, volteando, haciendo, bla, 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 caminando de reversa, sentándome y siempre viendo fijo como que al horizonte, ¿no? Entonces caminaba así, tipo videojuego, pero era todo a la reversa. Entonces agarraba y cada vez con un poco más de velocidad, ¿no? O sea, agarraba la guitarra, medio la tocaba, la volvía a agarrar. Algo pasaba con mis manos de que agarraban y les hacían así. Y y yo me movía y demás. Inclusive me acuerdo que una de las personas em, se había ido. em, el otro güey se había ido y yo estaba así como, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, de repente caía en mi realidad y yo así como que, ¿dónde está este güey? No, pues es que fue a tal lugar. Y yo ya había escuchado, ya había razonado que se había ido de ahí y volví a preguntar inconscientemente o sin querer, ¿no? ¿Dónde está este güey? Que se fue para acá. ¿Dónde está este güey? Que se fue aquí, la chingada y bla, bla, bla. ¿Dónde está este güey? Y estaba repitiéndolo demasiado, ¿no? ¿Dónde está este güey? ¿Dónde está ese güey? Hasta donde supe fue por la comida en general para todos. Y y estuvo un poco cagado porque otra vez, o sea, caía ahí y regresaba así como que a los mundos. Llegué a un momento donde me senté, o sea, me senté tal cual así en el sillón donde yo estaba y empecé a ver cómo se hacía de día, de noche, de día, de noche, o sea, un chingo de días transcurridos en segundos. Veía tal cual como el güey que fue por la comida se iba, luego se iba Chao, luego se iba Laura y luego regresaba este Chao, una disculpa, es que regresaba Laura, regresaba este güey, se iba este güey otra vez,
Se iba Chao, se iba Laura, regresaban y así, día, noche, y alrededor haciendo un chingo de cosas y yo solo sentado viendo cómo transcurrían días en segundos. Yo decía, güey, ¿qué pedo, qué pedo? Inclusive me acuerdo que en una ocasión, caí en una escalera. O sea, de mi punto de partida, de donde yo estaba acostumbrado a ir de A a B, o sea, de punto lineal hacia enfrente, llegué a caer, a mover, llegué a caer en universos paralelos, pero hacia abajo de escalera. Entonces, agarraba este ente y me empujaba. Entonces, me empujaba y yo caía sin poder meter las manos. Y caía así caminando. Y y abría unas puertas de una alacena, me parece. Y yo al abrirlo decía, puta, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy buscando? O sea, yo ya estaba parado y yo la verdad ya ni siquiera me percataba así. Estaba parado, si estaba sentado, yo ni siquiera sabía qué estaba haciendo en la vida real. O sea, todo eso era un alucín, todo eso era un debraye, o sea. Y ahorita te voy a decir por qué sé que es un debraye. Em, Abría la puerta y yo decía, ¿qué estoy buscando? Perdón, ¿qué estoy buscando, no? O sea, ¿qué es? Y ya le cerraba y volteaba y al momento de voltear, otra vez me empujaban y otra vez sin meter las manos, sentía bien culero cómo caía y caía en esa misma escena. Caía, abría, ¿qué estoy buscando? Cerraba. Y otra vez me volteaba, me aventaban, caía, abría, decía, a ver, aguanta esto, ya lo viví dos, tres veces. Cerraba, volteaba, me aventaba. Yo decía, ya, güey, ya que pare, ¿no? Y volteaba, caía. Y estaba atorado ahí. Mínimo sí lo viví 15 veces ese momento. O sea, 15 veces estar cayendo. O sea, pero ni siquiera era lógico, no era. Exacto, o sea, no era lógico porque yo caía en un momento donde bajaba de las escaleras, me iba a la izquierda, abría la alacena, cerraba, volteaba y bajaba con las escaleras, pero como que pasando, o sea, como que metiéndome dentro de la pared y cayendo así. O sea, prácticamente caí durante 15 20 ocasiones y seguía viviendo lo mismo. Yo decía, ya, güey, ya, que pare, ya estoy hasta la madre, ¿no? O sea, mientras seguía sintiendo que caía, que me estaban ahorcando, seguía sintiendo que estaba gritando y, y a ratos caía en mi cuerpo y ya cuando caía en mi cuerpo llegó un momento en el que yo estaba y decía, ¿qué pedo? ¿Dónde está este güey? Y me volvían a explicar, güey, ya acá, ya regresó, está aquí, está acá, bla, 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 ya agarra tu comida, ¿no? Y yo, oh, ¿dónde verga está mi comida? ¿Quién soy yo? Y yo no sabía quién era, o sea, yo no sabía qué estaba haciendo, o sea, se me borró el cassette totalmente, yo no sabía ni qué pedo. Y sucedió algo muy interesante, o sea, todo esto es un debraye, pero sucedió algo que sí me voló los sesos. Yo estaba, ¿dónde está mi comida? Güey, está ahí. ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y neta, lo juro, lo juro, lo juro. Estaba enfrente de mí y no estaba. O sea, a- al lado del microondas estaba un hueco. Y ese hueco, o sea, se veía tal cual. Yo lo veía hueco. Y, y yo, ¿dónde está mi comida? Que está ahí. Ya la agarraba y era como, es como esos videos de Instagram, esos reels, donde avientan una cosa, se pasma y ya lo ves desde otra perspectiva y es un balón, ¿no? Y ese balón agarran, lo lanzan y lo ves desde una perspectiva, se congela y ya es una patineta y cosas por el estilo, ¿no? O sea, yo vi cómo agarró el vacío y sacó la bolsa con comida. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, ya estaba viendo cómo se fracturaba la conciencia, el tiempo, ya estaba alucinando con entes. Yo ya no podía eh, hacer como que las cosas. Y cuando caía en mi cuerpo, veía un
un chingo de figuras muy extrañas, o sea, rectángulos, cuadrados con círculos, o sea, veía estrellas, pero estamos hablando de, me parece se llama geometría divina, ay no sé, no la quiero cagar, pero estaba viendo muchas figuras geométricas y se veía muy bonito porque eran como de colores y salían, por ejemplo, un rectángulo, ¿no? Salía un rectángulo y se hacía más grande y luego salía otro rectángulo y así era como varias ondas en distintos tipos de materiales. O sea, tú podías ver madera y se hacía una forma diferente, tú podías ver concreto, se hacía de una forma diferente, losetas se hacía de forma diferente, tela se hacía de forma diferente, o sea, era un debraye. El chiste es de que no pude comer bien la comida porque, porque para ese entonces, o sea, yo ya había sentido que alguien me había tumbado, o sea, la quijada, me la había molido literalmente, todos mis huesos los sentía pulverizados con un martillo, o sea, yo sentía que me habían dado de martillazos en la mandíbula y ya se me había hecho casi polvo, o sea, ya nada más tenía huesos colgando, o sea, yo sentía como mi mandíbula colgaba. Sentía un dolor objetísimo y repito, o sea, todo eso mientras siento que estoy cayendo, mientras siento que me están ahorcando y que estoy gritando. Entonces, en eso, como que recordaba por qué me había dolido tanto la mandíbula y es porque unos minutos antes, o sea, como que recordaba así muy X, ¿no? O sea, de que Chao había regaladole chocolates a Laura y yo le decía a Laura, dame un chocolate. Y ya me daba un chocolate y me lo chingaba en chingando. Y luego le decía, dame un chocolate y me lo chingaba y la verdad qué vergüenza, güey, si estás viendo esto, no fue mi intención realmente, o sea, perdí totalmente el conocimiento. No me sentí mal, porque vi que Laura era como que muy malintencionada, ¿no? O sea, yo lo sentía, principalmente porque hacía comentarios como que para tripearme, diciendo, o sea, me hablaba de una cosa y luego me decía, güey, ¿qué pedo contigo? O sea, lo alucinaste, ¿no? Me decía que iba a ir alguien y después al poco rato le decía, oye, ¿cuándo va a llegar esta persona? Güey, no, ¿quién te dijo que iba a venir? Y yo así como, pero pues si tú me dijiste, güey. Y después lo volví a hacer y era como que muy malintencionada. Y luego enfrente de todos como que me quería hacer sentir mal. Y ojo, uno de los tantos consejos que te van a decir, o sea, aguas con quién estás mientras experimentas esas cosas. Porque pues la verdad ya no se me hacía como que muy de fiar. No pasó nada, o sea, no pasó a mayores. Pero, pero sí de repente me volteaba a ver como que barriéndome y me decía, no mames, güey, o sea, con un cuadro ya ya perdiste. Y me quería hacer sentir mal, o sea, lo hacían ese tipo de mala onda. Los demás güeyes estaban como que en su pedo. Me acuerdo que, o sea, mientras trataba de comer, o sea, no me acuerdo ni siquiera qué comí. O sea, creo que inclusive comí espagueti o algo así. Y yo nada más podía como que masticar con los dientes de arriba. Y en eso, este, vi como, por ejemplo, Chao se empezó a transformar en uno como de los de Kiss, o sea, empezó a tener los labios, bueno, o sea, tenía el perfil como de los de Kiss, pero empezó a tener como que los labios pintados, se empezó a hacer pálido, y luego este güey agarró, y yo de plano, o sea, no me podía mover, estaba en el sillón, estaba así, y en eso llegó y me dijo, toma, ya fui por ese reembolso porque el primero no pintó, y yo estaba como que, no. Y agarra y me pone otro cuadro en el hocico. Y Y yo la verdad, o sea, desconozco si sí me lo comí o no. Yo ya, o sea, ya me habían licuado el cerebro. Pero alcancé a ver como el resto del cuadro. O sea, ya lo estaba deshaciendo. Pero el resto no lo alcancé a cachar. O sea, como que empecé a ver cómo todas las cosas se caían al techo. Yo volteé a ver y mi pedacito de lo que restaba del SD
caía, caía y se hacían las ondas como de agua en el techo y es así como que, "Ay", y le decía al chavo, oye chavo, ay, se me cayó el techo. Ya me decía, "Ay, no te preocupes, tú ya estás puesto, ¿no?" Y en eso, cuando me dijo eso, llegó a decirme algo así como que todo es una ilusión. Y, y se congeló esa imagen. Entonces, así como se congeló, empecé a ver, es como que muchas figuritas así, circulares en toda esa imagen, en toda esa... Sí, en esa imagen empecé a ver como circulitos, deformaban su cara y demás. Y en eso dije, ay, ¿qué pedo, no? Y, y, y estaba él y dice, todo es una ilusión. Y en eso, ese güey, neta, 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 ese güey se transformó en serpientes, o sea, serpientes blanco con negro. Y así se dispersó por la habitación y se fue a la verga. Y es así como, ¡qué hola madre! Yo ya estaba out, o sea, mientras pude medio comer. Después de toda la travesía intentando buscar mi comida, después pude relativamente comer. Y ya empecé a ver cómo pues, se empezaba a hacer noche. La verdad, ese tiempo como que lo tengo hueco, lo tengo vacío. No supe con claridad qué es lo que pasó, ni siquiera supe qué es lo que pensaba. Pero yo ya, o sea, ya estaba cansado, literalmente estaba cansado. Y yo creía, o sea, yo sabía que seguía en el viaje porque seguía viendo mucha geometría, seguía viendo, pues eso, las figuras, empezaba a, se me iba la hebra, no sabía quién era, cómo era, dónde estaba, ¿no? Y dije, no, o sea, ni de pedo voy a conducir así. Y le pedí a un güey que, o sea, el güey que, al que más le tenía confianza, por así decirlo, era el chavo, pero ese güey estaba hasta su verga, estaba anal ese güey. Al otro güey que le tenía confianza era pues al que no he dicho su nombre, pero pues ese güey le dije, oye, tú conduce, ¿no? Llévame a mi casa, no seas así. Y me dijo, ah, sí, no hay pedo, ¿no? Al cabo, pues él estaba limpio, no, Es más, yo creo que, o sea, eh, ahorita te digo qué pedo. El chiste es de que este güey me dijo, ah, sí, sí, no hay pedo, ¿no? Ya nos fuimos de ahí, nos fuimos de esa casa como pudimos. Este. Y ya para ese entonces ya era noche. Y entonces, yo no quería voltear a ver, o sea, yo sentía que en cualquier momento, o sea, iba a pasar algo culerísimo, o sea, imagínate, si en una habitación vi como las cosas caían al techo, ahora imagínate sentir cómo el coche se cae, ¿no? Si la tierra deja de rotar, todos salimos disparados. No, mames, sería un pinche desespere. Normal, yo aquí, salud. Y veía cómo ese güey me trataba de platicar algo. Yo no, la verdad, no le entendía. Y yo lo veía, o sea, llegó un momento en el que decía, ay, qué pedo, ¿dónde estoy? Ah, no, sí, ya me acordé quién soy, dónde estoy. Ay, sí, ahorita voy a llegar, voy a descansar, no hay pedo, X, ¿no? Y volteé a verme y yo era pequeñísimo, o sea, estoy hablando de que del asiento, o sea, de un asiento general, yo estaba, o sea, sentado en la nada porque no alcanzaba el respaldo, mis pies no alcanzaban ni siquiera a dar la vuelta en la orilla, yo estaba sentado así, yo estaba pequeñísimo y yo lo volteaba a ver desde abajo y luego como que le entendía ciertas partes y decía, no, es que hubo un problema. Yo, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué problema? ¿No? O sea, yo ya estaba como en shock de los problemas, así como que no quiero, o sea, no quiero que todo esto sea una ilusión y que en la vida real yo esté haciendo madre y media, ¿no? O sea, yo como te digo, o sea, no soy muy dado a las drogas, pero sí había escuchado de casos como por ejemplo cuando fue muy sonado lo del cocodrilo, que había banda, ¿no? O sea, había banda que cuando se inyectaba eso se volvía como que esquizofrénico, se volvía demasiado loca y salía y atacaba a las personas. Y yo decía, "Oh,
no mames. O sea, yo ya estaba viviendo ese momento como si hubiera sido un después de los, las, los desmadres que hice mientras esa droga, ¿no? Entonces me estaba diciendo este güey, no, o sea, es que... ¿qué me dijo? Me dijo, es que... no, no recuerdo bien. El chiste es de que en ese entonces mis papás salieron de viaje y me dijo algo así como que tus papás, se fueron por lo que hiciste. Y es así como que, no mames, no me tripes, güey. Pero en serio, no estabas... O sea, este güey X, o sea, yo no, güey, no, no, me digo... Y el chiste es de que ya me fue, me dejó y la verga. Y ya entré a lo que es mi casa. O sea, mi casa se podría decir que es una casa grande hecha en varios departamentos, por así decirlo. No, no son ni departamentos, son como cuartos. Bueno, el chiste es que yo entré y yo estaba así como que, "Ay, ¿qué pedo, qué pedo?". Eh, um, llegué, lo mismo, o sea, no, no recuerdo muy bien, pero dije, voy a tratar de dormir, ¿no? Llegué, me metí a mi cuarto, ahí, o sea, estaba mi concubina, mi compañera, no sé, mi roomie, como lo quieran ver. Y, y pues X, o sea, no, no le conté nada acerca de él. O sea, yo estaba así como que ya estoy en la realidad, yo estoy así agazapándome de la cama diciendo, ya no me quiero ir, aquí es la realidad, duérmete y en cuanto despiertes todo bien, ¿no? Y en eso empecé otra vez a como que a distorsionar las cosas, en el sentido de que a ella, a mi concubina, la empecé a ver gorda, fea, la empecé a ver, pero, o sea, grotesco, o sea, son de esos gordos grotescos que ya inclusive hasta sudan grasa. La empecé a ver así, objetísima. Y yo de muy pequeñito pasé bueno, ya ella en ese entonces ya no estaba tan pequeño, pero me hice niño. Me hice niño y estaba inválido. O sea, tenía mis piernas, este, tenía como lo que utilizaba Forrest Gump, no recuerdo cómo se llaman esos aparatos, pero son para enderezar las piernas y así, entonces tenía como que esos tubos. Y yo no podía flexionar las piernas porque pues, estaba malo de ellas. Y esta señora gorda, que era mi concubina, me decía, todo va a estar bien. Y me acariciaba, pero con malicia. O sea, no me lo decía en buen son, no me lo decía en buen pedo. Inclusive, por ejemplo, si ladraba a un perro o algo así, decía, ¡tú cállate! Tranquilo, tranquilo. Y es así como que, ay, qué pedo, qué pedo. O sea, y yo siendo niño, ¿no? Y es así como que, no mames, o sea, ¿dónde corro? ¿Cómo le hago? Yo ya estaba, ya ese entonces ya las cosas pasaron así, o sea, demasiado, demasiado rápido y yo ya hasta quería llorar, ya estaba en un punto en el que eh, sentía terror, sentía tristeza, o sea, creía inclusive que ya no iba a pasar, bueno, más bien, tenía fe en que se iba a pasar el efecto rápido, ¿no? Y en eso, eh, uno de los vecinos empezaron como que a pelear o algo así. No, no pelear, pero como que se discutían así, tipo chingaquedito. O sea, así como que el güey le dice a su pareja, em, oye, lánzate por esto a tal lugar, ¿no? Y ya en cuanto regresa, ya le habían cerrado la puerta y la chica está tocando y es así como que, ay, ay, qué pedo, qué pedo, qué pedo. O sea, yo estaba a nada de decir ya se van a desarmar los putazos, ya va a haber un chingo de madres, inclusive sentía raro porque veía a esta persona y creía que iba a enloquecer, o sea, la chava, y que se iba a salir así a la calle.
hacer desmadres y cosas así. Como que yo para ese entonces ya estaba viendo a todos como que... mm, o sea, vi a esas pocas personas como que con malicia. Y yo decía, no te alteres, tú tranquilo, tú relajado, ya por lo menos estás más consciente que hace rato, o sea, hace rato de plano, o sea, estabas yéndote a universos que no existían, estabas viendo cosas que no iban y bla, bla, bla. El chiste es que ya después de eso, eh, hubo un lapso en el que no recuerdo tampoco bien qué fue lo que pasó. Y, y recuerdo haber jugado Xbox porque dije que quizás si juego Xbox se me baje más rápido porque me estoy concentrando en otra cosa y bla bla bla. Y justamente cuando estaba jugando Xbox, o sea, empecé como que a razonar ciertas cosas, como por ejemplo o sea, mientras jugaba automáticamente estaba razonando en, como que empecé a ver qué películas, qué series estaban hechas o diseñadas bajo ciertos efectos del LCD. Yo decía, esta película se hizo en base, o sea, alguien de seguro quería animar esa película o quería darle un significado a esa madre, y se metió un cuadro, dos cuadros y así, ¿no? Um, y para ese entonces, pues ya era noche, estamos hablando de que ya eran como las 10 11 de la noche, más o menos. Y yo ya volví a tener hambre porque para empezar la comida que había ingerido a las 5 de la tarde no fue demasiado y aparte no me llenó porque no pude masticar bien, o sea, seguía sintiendo que me colgaba la mandíbula, yo no sé, o sea, yo estaba, te digo, o sea, yo estaba casi quebrándome así de que, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? O sea, neta, ya me iba a ser religioso. Salud. Pedí una hamburguesa. Eh, una hamburguesa de una señora que pues, ya conozco, ya me gustan mucho sus hamburguesas y el chiste es de que mientras esperaba, pues seguía jugando videojuegos y llegué a ver cómo en efecto, o sea, si volteaba a ver a la vida real, cómo, cómo había geometría en las paredes que se movía. O sea, como te digo, o sea, el cuadrado, el rectángulo así, y luego se hacía grande y así, y como si fueran ondas cuando caían gotas. Pero en el videojuego no, o sea, quedaban estáticos. Y algunos casi no se veían bien. Como, pues sí, o sea, como si ya hubieran programado eso, pero no. No sé si me entiendes. Bueno, el chiste es de que empezaba a ver, inclusive ya después de un rato, como las paredes se empezaban a derretir. Pero esas gotas eran... ¡Wow! O sea, me volaron la cabeza porque eran gotas de pintura. Pero esa pintura dentro tenía como que... No sabría cómo expresarlo. O sea, eran efectos visuales fluorescentes que se movían mientras todo se caía y todo era como wow, o sea, estoy viendo un deleite visual. O sea, ya pasó lo feo, ya estamos en el deleite visual y de repente como que empezaba a ver que donde estaba, o sea, ya no estaba en mi cuarto, estaba en una sala, como era un barco y todo se mecía así. Y yo veía tal cual como ahora sí que esa luz que ves en las peceras, o sea, contra la pecera, esa luz de esos rayos que de cómo se mueven del mar y demás, yo veía eso alrededor. Y en lugar de concreto, en lugar de ladrillos, llegué a ver tablas ya mohosas. Y se balanceaba todo así de... Y yo decía, bueno, que esto no me impida disfrutar mi hamburguesa y la chingada, ¿no? Ya llegó la hamburguesa, ya pagué y demás. Agarré, la abrí. Puta madre, la hamburguesa más cerda y asquerosa que había visto. O sea, tenía de todo, cucarachas, tenía puta, o sea, caracoles, principalmente caracoles, babosas, o sea,
Tenía un vergo de insectos, lombrices, se veía asquerosísimo, pero ojetísimo, güey. Y lo peor es que muchos de esos insectos seguían vivos. Y yo decía, güey, no es real, tengo hambre. Y me la chingué. Y la empecé a comer y sentía así como el... de la verga, o sea, y ya después, o sea, de los pocos, de los últimos bocados que me sobraron, todavía hasta empecé a ver más de cerca los insectos, así de, qué pedo, ¿no? Y, y vi como eso, por ejemplo, las lombrices, de si te acercabas lo suficiente, había otra lombriz, y así, que esa lombriz crecían varias lombrices, y de esas varias lombrices crecían varias lombrices, y así. Y ya decía, oh, a la verga, güey. El chiste es de que me entró mucho la curiosidad de ese tipo de cosas y empecé como que con mi teléfono a fotografiar las cosas. Me acuerdo que, que cuando me estaba lavando las manos, porque pues era una hamburguesa, me ensucié de caracoles y de baba y demás. Me estaba lavando las manos y la espuma transmitía una geometría así poca madre. Dije, a ver, vamos a tomarle foto. Y todavía así como que trataba de hacer fotos artísticas y veía y sí se congelaba la imagen. O sea, sí se congelaba porque, te digo, o sea, son imágenes que se movían. Pero ya cuando le tomabas la foto, o sea, se quedaba estático. Y yo decía, sí, sí, a huevo. También donde vi así escenas grotescas, o sea, llenas de gusanos, fue en las toallas. En las toallas, o sea, no sé si has visto que tienen a veces pelitos, o sea, en las toallas tienen pelitos, son muchos pelitos. Eso era un montón de gusanos y de esos gusanos se hacían más gusanos, o sea, era horrible. Para este entonces, o sea, ya mi roomie ya se estaba, bueno, ya se durmió, ya ya se había quedado ahí acostada y yo estaba como que ya me quiero dormir, ya me quiero acostar y demás. Y me acosté y ese ente otra vez estaba presente. No, miento. Antes de que se me presentara otra vez el ente, volteé a ver y al lado de mí estaba en una mecedora un cuadrúpedo. Uy, estaba un cuadrúpedo meciéndose y ese cuadrúpedo me le acerqué, lo vi y estaba, o sea, era una especie de, ¿cómo decirlo? Era una especie de armadillo sin armadura, sin coraza, pero hecho de muchas serpientes. O sea, era un armadillo hecha de muchas serpientes que se estaban moviendo constantemente, entonces estaban así como... Y en lugar de escamas, esas serpientes tenían ojos. Y ese armadillo agarra y me empezó a hablar. Y yo, ¿qué pido? No te entiendo, güey. No sé qué onda contigo, ¿no? No sé, o sea, para empezar, tú no eres real, ¿no? Y en eso, es ya ahora sí cuando bajó el lente, eh, otra vez esa cosa, y me dijo, vamos afuera. Y yo, no, ni madres, güey, no, yo aquí me quedo. Me dijo, vamos afuera. Y en eso que me empezó a levantar, o sea, empecé a sentir como, así como los fantasmas, ¿no? Como te levantan. Y así como que, no. Y yo como que sordeándome, diciendo, ya, güey, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya estoy demacrado, ya me quiero bajar. Bajé, ahora sí que salí del cuarto, fui a, por así decirlo, a la cocina general y dije, voy a tomar agua. Ya me estaba sirviendo agua y en eso, salud. En eso vi de reojo mientras estaba tomando agua como una sombra en las escaleras. Y dejé de tomar agua y volteé. Neta, o sea, un puto Gollum. Era una especie de Gollum, un humano calvo, demacrado, feo, bajando así por las escaleras, como gato.
Estaba sucio, estaba feo, estaba horrible y me sonrió. En cuanto me vio, me sonrió. Y tenía una sonrisa así llena de dientes así afilados, fea. Y me volteé y dije, no, 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 no mames, no. Esto no es real, esto no es real, esto no es real. Y en eso, enfrente de, o sea, en el comedor, este, hay una vitrina. Y en esa vitrina vi tal cual como ese ser, ese Gollum, pasó atrás de mí. Dije, no, ni merga, güey, que me subo. Y ya me subí y como que ya estaba agarrando paz. Ya para esto eran como las 2 de la mañana, o sea, pues sí fue. Ya estaba súper cansado, pues ya estaba jodido. Y seguía viendo pues, un chingo de figuras, no podía dormir. Por ahí de las 2:30 de la noche, yo me imagino, no sé, pude conciliar el sueño. Y al día siguiente, no es broma, o sea, al día siguiente sentía tal cual como si me hubieran, ¿cómo decirlo? Como si internamente me hubieran destazado. O sea, sentía como si me hubieran arrollado, como si me hubieran golpeado, sentía tal cual aquí, en mi costado, una patada de mula, literal. O sea, sentía la U, la U en el costado y yo decía, no mames, o sea, esto se siente tan cabrón que ahorita que me vea al espejo voy a ver tal cual como me pateó la mula. Y no, en el cuerpo no tenía nada, pero o sea, literalmente mi cuerpo estaba devastado, desgastado, estaba pues, hecho una sopa, o sea, tal cual, o sea, no me podía levantar, no me quería levantar, sentía mucho dolor, mm, sentía, no sabía qué sentía. Yo, yo me puse a analizar y dije, verga, güey, o sea, yo creía que iba a ser una pelea, o sea, literal como muchas veces me llegué a jactar de la marihuana o de otras cosas. Por ejemplo, con la marihuana a veces decía, eh, ¿qué será? ¿Qué será? A ver, soy un pirata, y la chingada, ¿no? Y actuaba como pirata y luego decía, ok, ok, ya, a ver. ¿Me sigo creyendo ser un pirata? No. Y me jactaba mucho, bromeaba mucho acerca de lo de la marihuana porque no me hacía alucinar. Pero aquí, totalmente, o sea, esa madre, como dije, creía que iba a ser una lucha y no llegué ni al cuadrilátero. Literalmente ese güey me hizo su perra. Y cuando vi mi teléfono, vi muchos videos de cuando estaba en el efecto. Y es ahí donde te digo que, por ejemplo, Laura era como que muy malintencionada porque me escondía las cosas, me decía, sal, o luego, por ejemplo, me trataba como que tripear, y sí, en efecto, o sea, es ahí donde me di cuenta, sí me decía las cosas que me decía, sí me decía, oye, al rato va a llegar tal, y lo tenía grabado y decía, ah, qué mal pedo, güey, qué mal pedo, porque pues la verdad de eso sí tripea, güey, o sea, de que digas, pues ya ni siquiera estoy lo más cercano a la realidad. Y llegué a ver muchos videos peculiares, unos de ellos donde, por ejemplo, estoy buscando a la banda. Yo no me acuerdo de estar buscando a la banda en el sentido de que, eh, fíjate qué bola de ojetes son, ¿no? O sea, apagaron las luces, se escondieron y yo no sabía qué pedo, o sea, yo los estaba buscando en mi debraye. Y en eso salían y se burlaban de mí. En otra de esas, me escondieron mi comida, güey. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Vi cómo me estaba ahorcando, cómo gritaba, cómo literalmente me estaba ahorcando, pero con intención, ¿no? Y yo no lo podía controlar. Vi incluso que intenté vomitar, pero no vomité, o sea, nada más escupí. Escupí al piso y nada más fue como con una floma, pero escupí
quería llorar, o sea, en el sentido de que agarraba y me grababa y yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿No? Repetía mucho la pregunta, ¿qué es el tiempo? Sí, ¿qué es el tiempo? Y no escuchaba a la gente. Hubo un momento en el que pusieron música para viajar, o sea, para echarse un trip. De esa música de, no sé cómo categorizarla. Y dentro de esa música como que me trataban de hacer efectos visuales para que me tripeara en el sentido de que sentían la música y luego hacían como que se separaban y me regresa el brazo, o de que por ejemplo agarraban un peluche y como que flotaba el peluche, o que decían quieren entrar a la fuerza. Y Laura me decía, ven, ayúdame, y jalaba la puerta. Se le veía en su intención, pero literalmente yo no me acordaba de eso. O sea, si no fuera por los videos, yo no supiera qué pedo. O sea, tal cual mi perspectiva. O sea, yo ya estaba en otro mundo. Yo ya estaba en esa cúpula llena de engranajes, hablando de física. Bueno, ni siquiera hablando, o sea, aprendiendo de lo que este ente me estaba enseñando de física. Este, sobre la unificación del mundo, sobre que todos somos uno, y es a lo que iba al principio. O sea, yo en ningún momento llegué a estudiar ni filosofía ni nada por el estilo. De hecho, en preparatoria reprobé, y eso que ni siquiera había ninguno de los filósofos. Pero con esto, o sea, me abrió la mente bien cabrón, en el sentido de decir, o sea, somos uno, y con esto, esta es la llave para abrir este tipo de puertas, para ponerte astral, para ponerte espiritual, para conocer más allá. eh, Inclusive, o sea, yo puedo decir que antes de esta experiencia, yo era una persona que se preocupaba demasiado por el futuro. Era una persona que tenía demasiada ansiedad. Yo sentía tener depresión. No, no es diferente decir tengo depresión a decir siento que tengo depresión. O sea, yo en todo el momento, o sea, estaba así como que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Inclusive tú lo puedes checar en muchos de los podcasts pasados. Yo era como que una persona muy ansiosa, era una persona que en todo momento descuidaba ciertas cosas con tal de progresar, y ese progreso no me llevaba a nada. O sea, era un progreso que no me dejaba vivir, no me dejaba comer, no me dejaba descansar ni nada por el estilo. Y después de esto, o sea, fue cagado porque inclusive hasta vi que fue terapéutico. O sea, adiós ego, empecé a respetar a las personas un poco más, empecé a no acelerarme tanto, vaya, no, ya no tenía tanta depresión. O sea, ya, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, ya no sentía tener depresión, ya creía que tenía algo bueno, algo con un fin. Ya entendía que el chiste era vivir en el presente, vivir en el momento, y no estar anclado al futuro, ni estar anclado al pasado. Este, la ansiedad me la quitó. O sea, yo era, como te digo, o sea, una persona que en todo momento estaba así, de que, ay, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, y en todo momento estaba moviendo mi pierna, en todo momento quería hacer cosas. De ese día en adelante hasta el momento, en ningún momento más he movido mi pierna así, y, y me siento realmente como que más tranquilo. O sea, no he tenido algún tipo de colapso o algo por el estilo. O sea, sí siento que fue un viaje demasiado fuerte. Por más allá de lo que vi, lo que sentí. O sea, inclusive empecé a tener mayor respeto hacia las religiones, porque yo antes era de que, ay, no mames, o sea, un infierno, un infierno. O sea, si hay un infierno ahí, yo lo decía, ¿no? O sea, si hay un infierno ahí deben de estar todas las personas chidas, chéveres. El diablo ha de ser chévere porque pues imagínate si él desobedeció a Jesús, ¿por qué te va a castigar a ti si tú también lo estás desobedeciendo? Bueno, Jesús, Dios, lo que sea. Pero más allá de eso,
la sensación que yo sentí en todo momento de estar cayendo, de estar sintiendo dolor, angustia, literalmente sentía angustia. ¿Por qué? No sé, sentía angustia, sentía horror, temor, sentía muchas cosas negativas y también positivas. Pero ahí ya es donde me di cuenta de que los infiernos pues, no tienen nada que ver con lo que puedas ver, sino más bien con lo que puedas sentir. Sentimentalmente me sentía de la chingada, o sea, sentía en serio que sentí un temor profundo de haber hecho desmadres, de haber dañado gente, de haber, no sé, de haber hecho daño a alguien. Afortunadamente pues no fue así. Nunca en ningún momento tuve control de mi cuerpo. Todo lo hacía como que por inercia y totalmente mi cerebro se licuó, sí, o sea, empecé a ver las cosas desde otra perspectiva. Empecé a ver las cosas ya sin ninguna índole de malicia, vaya. Se podría decir que yo antes de esa experiencia era una persona negativa en muchos sentidos, inclusive llegué a pensar eh, que era mejor que los humanos desaparecieran, me estaba convirtiendo ya en un antiespecista, pero ya después de esto me sentí bien, o sea, me sentí unificado, me sentí, o sea, como te digo, empecé a tener más respeto a las personas, a mí mismo, empecé a tener respeto por las creencias de los demás, por las actividades de los demás, empecé a creer que todos somos una unificación, que todos somos uno, creo sólidamente en el que cada quien tiene como que, si no su camino, pero puede llegar a tener eh, ciertos destinos o ciertas, ¿cómo llamarlos? Em, Metas, o sea, fue un viaje interesante de pura introspección. Eh, y ya después de eso, o sea, fue algo que me choqueó tanto, o sea, que me hizo decir, wow, o sea, wow, literalmente wow, porque yo antes había asistido al psicólogo y el psicólogo no me quitó la depresión, no me quitó esas ideas antiespecistas, no me quitó la ansiedad, inclusive con medicamento que ya antes había tomado. Y esto que fue en un proceso, si quieres, sí, de casi que 15 horas, 18 horas. Bueno, si quieres menos, ¿no? O sea, desconozco cuánto haya sido porque en algún momento me llegué a dormir. Pero en un día brinqué ese peldaño. Y es así como que, wow, wow, no. O sea, yo lo hacía como para retar a la sustancia y terminó beneficiándome. Sí, fue un horror, fue un terror en ciertos aspectos, pero es así como que era algo que inconscientemente no, bueno, no sabría cómo catalogarlo. O sea, inclusive estoy seguro que muchas de las cosas que vi, escuché o sentí, tal cual sí o sí se me llegaron a pasar. Es una experiencia muy única. Principalmente porque pues, no se repiten los trips. Y principalmente te hace estar como que en sintonía con los demás, con el universo, te hace sentir en paz, te hace sentir feliz. O sea, y literalmente tus conocimientos los empiezas a ver desde otra perspectiva. Eh, el tiempo, por ejemplo, ya lo veo desde otra perspectiva. O sea, está cagado cómo te sientes anclado a un momento. Yo, por ejemplo, estaba anclado mucho al futuro de decir, tengo que cubrir esta y esta necesidad, entonces, ¿qué tengo que hacer hoy para satisfacer, ya no una vez ni dos veces, para satisfacer para siempre mis necesidades? Pues tengo que hacer esto y esto. Pero a partir de ahí, a partir de esta experiencia, empecé a ver el tiempo desde otro punto de vista. Y es algo que es muy difícil de verbalizar. Eh, yo creo que el ejemplo más sólido que te podría dar es cuando escuchas una canción y esa canción dices, está chida, tiene ritmo y demás, pero luego cuando
la tocas, por ejemplo, en guitarra, es wow, o sea, no sabía que estaba hecha con estas notas. Inclusive empiezas a ver que hay notas que no las habías escuchado a primera instancia. Inclusive cuando escuchas esa misma canción en vivo, escuchas instrumentos, percusiones o algún instrumento de soporte extra, o sea, que no está tan visible, pero que está ahí. Entonces ya cuando empiezas a indagar más, tu perspectiva de esa canción se empieza a modificar. Si empiezas a intentar cantarla, si la intentas tocar en bajo, en batería, tu perspectiva se va modificando. Inclusive, si, si tú la cantas, o sea, es muy diferente la perspectiva que tienes a que si la tocaras. Inclusive a mí me ha pasado mucho con canciones que digo, esa canción está chida. Veo las tablaturas y es así como que, güey, no mames, o sea, esta tablatura está de la chingada, o sea, no me gusta, no me interesa tocarla. O hay canciones en las que veo cómo se toca, las he visto, no sé, por ejemplo, pongamos en vivo, y digo, güey, se ha de sentir bien rico tocar ese riff, ¿no? Y ya al momento de que lo estás aprendiendo es así como que no es tan chido. Y tus perspectivas van cambiando en ad hoc a tu conocimiento. Bueno, pues pongamos que toda tu vida te has desarrollado como cantante, por así decirlo. Entonces tú estás determinado para ver tu alrededor como cómo te tienes que expresar mediante la voz. Pero un guitarrista toda su vida fue encaminado para que se tenga que expresar mediante a la música y mediante estas dos manos. Y si fuera con batería, es así como que tu mundo está amoldado para que tú te sepas expresar con dos baquetas y pies, ¿no? O sea, sin utilizar la voz. Y el tiempo, o sea, por cómo yo lo viví, por cómo yo lo estoy presenciando, es como si yo siempre hubiera sido vocalista, hubiera sido cantante, pero ese día hubiera aprendido a tocar o batería o guitarra. Y es así como que, wow, ya ves un panorama más amplio de lo que te rodeaba, de lo que te sucedía y encuentras, no sé, o sea, es algo demasiado, demasiado curioso. Ahora, como les dije en un inicio, no me malinterpreten, no quiero o sea, ya ahorita vayas y te compres un ácido y en lugar de 2 cuadros meterte tres. O sea, para empezar, es, es algo que en cuanto lo vives, sabes y conoces que es algo que tienes que hacer con respeto. O sea, esa madre literalmente te noquea. O sea, no sabes. Imagínate, mis palabras, yo te puedo seguir aquí hablando horas y horas de lo que viví, de lo que aprendí, de lo que conocí, y aún así no se le va ni a acercar a lo que viví. O sea, ni una palabra. Es, tiene tanto significado como esa vivencia. O sea, no te puedo decir, o sea, ni siquiera te puedo decir cómo eran las figuras que yo veía. Yo las intenté replicar, o sea, yo dibujo desde hace mucho tiempo y no pude replicar tal cual las figuras que yo veía porque estaban súper turbo mega complejísimas. Era así como que wow, y aparte eran hermosas porque eran de colores, eran bioluminiscentes, tenían ondas, o sea, estaba guau. Y de las fotos, pues ya ni me digas. O sea, obviamente cuando se me iba a bajar el trip, vi las fotos, pues X. Entonces, no me malinterpreten, no te estoy incitando o convenciendo a que consumas esta sustancia. Al contrario, yo siento que esta droga o muchos de los alucinógenos no son drogas para todos. Porque así como para mí fue algo enriquecedor, puede que, por ejemplo, o sea, y ya lo ha habido, o sea, ya después de esta experiencia me he puesto a investigar un poco más de las consecuencias, de cosas que negativas que te puede llegar a pasar en un trip, cosas por el estilo. Bueno, en estas situaciones investigué, por ejemplo, de Charles Manson. Charles Manson. Y es un güey que, o sea, mediante ácidos se sentía iluminado y se creía tanto Jesús como el diablo y llegó a asesinar
más bien llegó a mandar asesinar personas. Nada más por esas ideas que le, esas ideas negativas que le trajo las drogas. Y no significa y no implica que eso sea en todos. No hay que eh, no hay que meter todos los huevos en una sola canasta, vaya. O sea, no hay que creer que todos los alcohólicos son malos. No hay que creer que todos los marihuanos son malos. Ni todo. O sea, eh, solo, solo digo que igual, o sea, esto no es para todos. O sea, si lo vas a hacer es bajo cierta preparación, con cierto respeto, y no va a ser pues, para probarlo en una fiesta o como yo lo hice, ¿no? O sea, en una reunión de amigos queriendo experimentar a ver qué pasa, sobándole los huevos al toro. No, es... yo sin querer hice una introspección muy cabrona de mí, de lo que soy, de dónde estoy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Eh, Mientras todo mi alrededor me estaba como que jugando, ¿cómo decirlo? Bromas pesadas. Pero, este, tú no lo hagas en ese tipo de cosas. O sea, eh, hay que prepararse, hay que meditar, no hay que abusar. O sea, si tu primer trip no está tan cargado como te acabo de explicar o como en otros videos te explican, no le juegues al verga, o sea, tal cual es, como te digo, algo que es con mucho respeto, porque yo perdí total y completa conciencia de quién era, de quién soy, y eso es total y completamente peligroso. O sea, afortunadamente a mí no me pasó nada, supe llegar a mi casa, pude comer, pero inclusive comiendo yo sentía cómo me tragaba mi propia lengua. Imagínate esa desesperación de sentir cómo te estás atragantando con tu propia lengua, de que si sí pase o no pase, o sea, es algo muy feo, o sea, en algunos aspectos, claro. Es feo cuando tratas de reprimirlo, o sea, si sientes miedo y tratas de no sentir miedo, lo único que va a desembocar eso es sentir rotundamente un golpe de pánico, de pavor, de terror, o sea, no tienes que suprimir nada ni tratar de, o sea, lo que venga y tú siéntelo y, y, y tú abrázalo, tómalo, porque finalmente es una experiencia inolvidable. Yo muchas veces llegué a estar en mi trip y decir qué estoy haciendo, dónde estoy, cuál es el sentido de qué es esto, y yo veía, empecé a ver la perspectiva del tiempo de múltiples formas, y es lo que te van a decir en casi todos los lados, ¿no? O sea, si tu mente es una colina de nieve, o sea, es una montaña de nieve, cuando tú creces, pues bueno, las ideas son un trineo. Y esas ideas, pues, saben por dónde pasar para evitar los árboles y poder bajar de esa colina. Y esas ideas, pues, ya están muy cimentadas del camino que deben de tomar para bajar. Pero al momento de que tú tomas un alucinógeno, ingieres un alucinógeno, ese trineo baja, pero baja por lugares que ni siquiera sabía que existían. O sea, se mete entre los árboles, entre los arbustos, trata de ocasionar avalanchas, o sea, empieza a hacer una mierda de viaje, y es realmente el autoconocimiento propio lo que desemboca este tipo de experiencias. O sea, lo mismo, o sea, responsabilidad, respeto, que alguien esté contigo, cuidándote, no, no ingieras demasiado si es tu primera vez. Y si tú crees que es gracioso que a alguien le des, este, um, que le des sin que se dé cuenta, no, güey, o sea, no, yo quería intentarlo, quería hacerlo y a una hora, aquí está, ¿no? A una hora yo ya me quería bajar del trip, ya me quería bajar del avión, ya quería todo normal. O sea, no tienes derecho
decirle a otra persona, ingiérelo, consúmelo ya, 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 ¿no? No, o sea, es incluso, este tipo de cosas incluso pueden llegar a costar la vida, imagínate, puedes sentir cosas tan bonitas o feas que incluso puedes detener tu corazón, pero pues yo me imagino que ya se alargó demasiado este podcast. Quería contarte mi segunda experiencia con ácido, pero ya es suficiente por el día de hoy. De hecho, ya hasta me acabé esta madre. Eh, en próximos podcasts vamos a tocar cuáles son las desventajas o las cosas negativas que acarrean ingerir este tipo de productos. Por el momento, pues esa fue mi experiencia. Espero que la tomes de la mejor forma. No hay que cerrarse. Como te digo, yo era una persona que satanizaba demasiado el alcohol. Y ahorita no te digo, o sea, ay, sí, vamos a ingerir cuadros todos los viernes o cada día. No, 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 no. Con respeto, todo bien, todo normal. Y pues gracias por haberme acompañado. Espero te haya agradado esta historia. Y pues, ¿por qué no? Compárteme tus experiencias, compárteme tus opiniones. Y pues bueno, ya nos estaremos escuchando en el próximo podcast. Bonita noche.